Agradezco a los organizadores de este evento tengan en cuenta la participación del Centro Médico Nacional La Raza. Estoy a cargo del área de toxicología, el servicio de las urgencias de pediatría, porque nosotros atendemos los aspectos relacionados a las intoxicaciones con niños y con adultos, y atendemos toda la zona norte del Distrito Federal. Así que nosotros como toxicólogos estamos enfocados. Si me puede apagar un poquito la luz, por favor. Ven ustedes las características, incluso zonas hemorrágicas aquí importantes a nivel de los órganos abdominales de la rata. La distensión importantísima del intestino y el crecimiento de los genitales de la misma rata, del área genital, del área de útero y vejiga de la rata, y vemos nosotros esto, lo mismo que la presentación de sangrado. Por otro lado, en la preparación pulmón-corazón, vemos las características. Este es el control que pertenece o corresponde a esta rata, y ven ustedes la preparación pulmón-corazón de un ratón, de una rata envenenada. En este otro lado vemos las piezas de laboratorio de patología de un hígado, en el cual nosotros vemos cómo se empieza a destruir ese hígado por el contacto con el veneno, y vean cómo se forman los cuerpos de Mallory, el cual nos está produciendo, nos está hablando de una destrucción hepática. Por otro lado, tenemos a un páncreas normal, que después de tener en contacto con el veneno, cómo empiezan a destruirse los islotes de Langerhans. Se sabe que alrededor del 23 a 24% de los islotes de Langerhans son destruidos por el efecto del veneno de la rata. Entonces, tendremos que considerar que el envenenamiento es un factor muy importante. Tenemos una gran diversidad de complicaciones. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué en México no vemos tantas esas complicaciones? Por algo muy sencillo. No las vemos porque el tratamiento es muy rápido. Si tenemos un tratamiento rápido, porque aplicamos el antídoto generalmente rápido y tenemos un buen antídoto. Cuando tenemos un antídoto que no es lo suficientemente efectivo o lo suficientemente de buena calidad, hablamos de que hay lugares del mundo en donde la dilución del frasquito del antídoto cuando está utilizado se tarda 40 minutos en diluirse, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados que estamos inyectándole el líquido, la solución fisiológica, se le está inyectando al frasco y se está diluyendo de inmediato. Allá no, allá todavía tiene que echarse un jarabe tardío para desbaratar ese antídoto y aplicárselo al paciente. En 40 minutos nosotros estamos dando de alta casi al paciente y allá apenas le van a aplicar el antídoto. Por eso que en Centro y Sudamérica, pues definitivamente la dilución en otros lugares es mucho más lenta y la aplicación se vuelve más lenta. Sabemos que el veneno de alacrán actúa a nivel de sistemas simpático, actúa a nivel obviamente pulmonar, actúa a nivel de la circulación, a nivel hepático, a nivel intestinal, a nivel de útero, y esto es importantísimo porque se produce una gran liberación de oxitocina, la cual en un momento dado puede ser causa de que si ese útero está ocupado pueda ser expulsado el producto de la concepción, y esto va en contra de lo que dictan las normas de la gente, de los mitos, donde dicen que la mujer embarazada está protegida contra los envenenamientos de animales venenosos, ¿sí? Sabemos perfectamente que no, y esto puede ser condicionante de que el producto de la concepción se pierda. Entonces, vuelvo a insistir, como lo hago siempre, esto hay que quitarle a la gente esa idea de que está protegida la mujer embarazada, porque es muy común que la mujer embarazada nos llega muy tardíamente porque la suegra, el mismo esposo no la deja ir porque es que tú estás protegida contra el veneno. ¿A qué vas? ¿A qué vas hasta allá? Tú tienes que cuidar a tus estudiantes, ¿para qué vas allá? Tienes que quedarte en casa. Les digo como siempre, la mujer solamente está protegida contra un envenenamiento ponzoñoso, el del marido durante ese embarazo. A nivel del hombre, sabemos que uno de los efectos secundarios del veneno es el priapismo. La única ventaja que hay de los pobres tendría que ser una pero específicamente yo creo que nadie tiene mucho deseo de elaborar de utilizar ese priapismo para ello. Cuando nos llega un paciente picado por la gran, muchas veces la gente nos dice, algo me picó, pero ¿qué fue? No lo vimos que algo corrió. Les comentaba yo un día de ayer que me llevé una sorpresa impresionante, algo que jamás me había sucedido en la
la vida en mis 40 y tantos años de médico, nunca me había tocado esto. Llega un compañero médico, me lo encuentro y me dice, fíjate que el otro día aquí no habló, porque mi esposa desesperada quería que te hablara a tu amigo de los alacranes. Digo, ¿por qué? Porque ella algo le picó y vio según ella correr algo entre la ropa que estaba tirada. Como buenos hombres, sus hijos dejaron botada la ropa en el suelo. La señora va y la levanta y siente un piquete y según ella vio correr algo. Entonces el marido es médico y ella le dice, ¿qué te pasó? Pues es que algo me picó, hablar conmigo de los alacranes, pero córrete, porque creo que es una alacrán. Entonces empieza a ver, vamos a buscar. Y empieza a buscar y se encuentra con que el piquete fue una alquiler. Entonces, ya algo que a mí me faltaba, ya lo viví. Entonces, en esa circunstancia, el que nos puede picar una abeja, un alquiler, una alacrán, puede picarnos una araña, una avispa, una taipán, si nos encontramos por ahí, como que nos comenta Raúl, pues lo podemos tener por aquí. Un científico peligrosísimo, dice la gente, como pica con cada pata. Una pulga, esta sí, mis respetos, ya les hablarán de ella, una cascabel, bueno, todo eso, orugas, etcétera, hormigas, andamos en el agua, las alarmadas, etcétera, o lo que en muchos lugares se conoce como el arlón, que es una oruga también, la oruga de las luciérnagas. También nos pueden picar algunas otras cosas, como pueden ser cuando algo nos pica, ¿qué tendremos que identificar primero? Pero primero tenemos que identificar lo que es la molestia, qué intensidad tiene. Sabemos perfectamente que hablando de alacrán, el dolor es sumamente intenso. No es un dolor leve, es un dolor muy intenso, al grado de que la gente dice, es que si mi niño está dormido, ¿cómo lo voy a identificar? Lo va a despertar el dolor, es realmente muy importante. Y eso no es, tampoco se lo platico de lo que dicen mis pacientes, sino que yo ya lo sentí. Se siente gacho. El dolor es importante. Entonces el dolor generalmente es un dolor intenso. El dolor leve puede ser cualquier otra cosa, cualquiera de los otros piquetes, incluso la duración del dolor también es muy diferente. Cuando pica algún otro insecto o un alfiler, como en este caso, el dolor es pasajero, en cambio el dolor acá es más permanente. Tenemos también que considerar el dolor aquí está considerado como una de las características más importantes. Este estudio se hizo en niños y adultos, obviamente aquí están aparentemente los niños con menos dolor. Lo que pasa es que no todos los niños podemos contestar esa pregunta, ¿sí? Entonces por eso consideramos que el dolor se presenta aparentemente mucho más en el adulto. La lesión dérmica. ¿Han visto ustedes las lesiones de picadura de la cara? ¿Dejan alguna imagen? ¿Dejan algún signo? Pues no. Entonces tenemos que buscarla. Pues puede ser desde el prurito por insecto. Cuando encontramos este tipo de lesiones, podemos explicar más claramente cuando hay algo, porque en el alacrán sabemos perfectamente que las lesiones son como esas. No hay ningún dato. Tenemos a veces algunos, como en este caso, aquí, un poco de hiperemia, aquí, acá. ¿Por qué? Ajo. Les embarran el ajo y les producen una reacción dérmica. Pero no es porque la picadura por la alacrán se usa. ¿Sí? Entonces tenemos esas características importantes de que la gente tiene este tipo de reacciones por la aplicación del ajo. En cambio nosotros vemos que no hay ninguna reacción dérmica. Luego vemos los síntomas generales, que son todos estos, en donde ya aparecen los famosos síntomas del asma, como la cialorrea, la sensación de cuerpo faringe, fasciculaciones linguales, las alteraciones oculares, las alteraciones de las abdominales, lo cual aparece en la norma oficial mexicana, que ya ha sido modificada, que ya hay algunos datos importantes, desde la doctora Mónica, el doctor Sergio, tuvieron una acción muy importante para hacer algunas modificaciones, algunas nuevas aportaciones, para que esto nos dé una mayor luz en lo que se refiere al manejo de la picadura por la cara. Entonces, considerando todos estos, sabemos que la sensación
de sacaje, de todo eso, como lo describe la gente, son de los elementos fundamentales que se presentan. Las fasciculaciones visuales, que durante muchos años y durante mucho tiempo seguimos diciendo que hay que tenerlas muy en cuenta y sobre todo para el alta del paciente, aun cuando ahora con la situación de cuánto dura la vida media del antídoto podemos tener un poco más de tranquilidad. Antiguamente decíamos jamás desde de alta a un paciente que tiene fasciculaciones visuales, pero si tenemos un antídoto que está durando alrededor de 140 horas aproximadamente, pues entonces como vida media tenemos que el paciente está protegido por lo menos unos 3 días mínimo. Entonces sabemos que definitivamente esto nos da una gran ventaja. Las alteraciones visuales, que también hay que ser muy claro, sí, los movimientos del nistagmo, esos son los que se describen, pero la realidad es la pérdida también de la tercera dimensión por parálisis del tercer y sexto pares. No sé si a algunos de ustedes les ha picado un alacrán y hayan tenido esa experiencia. Y si no empiezan a preguntar a sus pacientes, si le empiezan a preguntar a sus pacientes, se van a dar cuenta de algo. Los pacientes tienen una visión central nada más, no tienen visión periférica. Por la parálisis del tercer y sexto pares no nos vemos hacia el centro, como burro lechero, para que les quede más claro la visión. No vemos hacia los lados, ¿sí? Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta y esto nos va a dar una gran ventaja. La distensión abdominal, esa sofocación, como nos llaman los pacientes. Y me regreso un poco en estas lesiones, porque aquí hay algo muy importante. Cuando les llegue un paciente picado por alacrán, por favor, toquen la lesión, tóquenla. Y se van a dar cuenta de algo muy interesante. Yo todavía tengo la percepción de estas, por ejemplo, la que está arriba, ahora sí que como el doctor y arriba a la derecha, esta de aquí, toqué la lesión y la piel estaba fría, sudorosa, pegajosa. Toqué la lesión, por ejemplo, de esta persona, totalmente sin ningún cambio, temperatura normal. La paciente no tuvo sintomatología. ¿Qué la picó? Un alacrán no venenoso, pues la especie de Hobix o la especie Diplocentro que existe en León, o fue un alacrán que le inyectó, que le dio un piquete, como se conoce, o como lo conocen los biólogos, como un piquete seco. Antes no sabíamos que los alacranes también eran capaces de hacer piquetes secos. O sea, el famoso gijonazo que no me estés molestando, ¿sí? No estés fregando, porque yo aquí vivo, yo aquí llegué, yo me espanté porque te vi, lo que tú gustes y mandes. Pero no te inyectan veneno, o sea, nomás es la defensa y se van. Cuando inyectan veneno, entonces nos van a dejar estas características: piel fría, pegajosa, en este y en este caso. En los demás no hubo cambio de temperatura. Eso es muy interesante. Muchas veces hay gente que todavía no tiene datos, pero le tocamos la lesión y pueden ustedes jurar que al rato va a empezar con que ya me empieza a dar comezón aquí en la garganta, ya siento la garganta seca, tengo comezón en la nariz, y entonces empezamos, y esto nos da un muy buen parámetro de este tipo. Aquí les presento un caso de un paciente, un niño masculino de 5 años de edad, el cual fue llevado después de una hora, porque primero le dieron sus clásicos dientes de ajo con refresco de cola, Coca-Cola específicamente, este es el más bueno según eso, entonces con 2 dientes de ajo, y después de aparte se lo agarraron, y como siguió limpio mal, empezó a presentarle algunos datos, entonces lo llevaron ya a la cruz. A su llegada, pues ya lo valoran mis compañeras enfermeras, ven que trae una temperatura de 37.8, una frecuencia de 120 por minuto, etc. Algo muy importante, por favor. Hay gente que de repente dice, es que el paciente le pusimos el antídoto y trae una complicación, algo le hizo el suero, porque tiene temperatura, tiene 39 grados de temperatura, pero al niño nunca le revisan la garganta. O sea, un paciente que está picado por alacrán también tiene todo el derecho del mundo a tener una amigdalitis, por el amor de Dios. Es que tiene una complicación de la reacción al suero porque trae fiebre, sí, con unas amígdalas marca Chamuco, así con llenas de pus, cualquiera no tiene fiebre, ¿verdad? Entonces hay que revisar a los pacientes generalmente completos, se supone que así deberíamos hacerlo. Picado de alacrán, pasa a la derecha, siéntate ahí, te pongo el antídoto y ahí te ves. No lo vamos a revisar.
Entonces llega el paciente, le ponen su antídoto y vemos que le ponen su antídoto antialacrán, se mantiene en hospitalización por 20 minutos, empieza a desaparecer la diarrea.